Las redes sociales y los famosos que se prestan a realizar cualquier tipo de publicidad a través de sus cuentas favorecen la comisión de fraudes. Es lo que ha ocurrido en los últimos días con una supuesta agencia que ofertaba maravillosos viajes en distintos países del mundo a un precio muy atractivo. De repente, un número creciente de usuarios empezaron a alertar, también desde las redes, de que algo olía mal en este negocio. No les habían enviado, después del pago de 1.000 euros, ningún justificante que acreditase que realmente tenían ya billetes con determinadas compañías aéreas y la contratación con hoteles de esos paquetes turísticos. Y varias de las influencers que habían lanzado la publicidad indicaron que creían que habían cosas sospechosas y que procedían a eliminar los anuncios. La cadena SER puso en nuestro conocimiento qué es lo que estaba ocurriendo. Indagamos y vimos cómo la supuesta empresa cometía distintas irregularidades. La primera, no facilitaba ningún teléfono de contacto en su web, y la segunda, y más sospechosa, no había ningún nombre de empresa de por medio, ni tampoco, obviamente, ningún NIF. Se estaba vulnerando claramente la legislación. Y de postre, un fraude absolutamente claro. Decían formar parte de la IATA, de la Asociación Internacional de Líneas Aéreas. Evidentemente, ninguna agencia de viajes forma parte de una patronal de compañías aéreas. Al ser preguntada, rápidamente la IATA confirmó que no tenía absolutamente ninguna relación con 7vuelos.com. Horas después de que la SER y Facua desde nuestras redes sociales alertáramos de lo que estaba pasando, la página web ha sido clausurada. Ya no existe. Si entras en 7vuelos.com, no hay nada, no hay web. Por eso hemos denunciado los hechos ante la Fiscalía General del Estado, que debe tomar cartas en el asunto. Hay que investigar si se ha producido un delito de estafa por parte de las personas que estén detrás de este negocio, que lo que hizo fue tan simple como contactar con numerosos famosos que tienen muchísimos seguidores en las redes sociales, con las agencias publicitarias que les gestionan sus cuentas y negociar que colocaran una publicidad. Pero parece ser que nadie verificó la identidad de quienes estaban realizando la propuesta comercial, de quienes estaban ofreciendo dinero a cambio de anunciar algo que parece ser que no existía. Coge el dinero y corre. Al menos es la sensación que se traslada con esa extraña clausura inmediata de la web en cuanto se han producido las denuncias públicas de sus irregularidades. Esperemos que la Fiscalía actúe rápido y esperemos también que haya más prudencia por parte de esos famosos que ganan dinero a costa de realizar publicidad y no siempre, o a veces casi nunca, comprueban la veracidad de lo que están anunciando. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Oye, ¿qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa? Oye, muy bien, ¿eh? 66.000 anuncios que el Ministerio de Consumo... Pero si la gente no sabe que es colchón de aire y desayuno. Publicidad engañosa. Alquileres ilegales. Hay gente... Hey, guy, this is your money. Vale, go. Joder, macho. Bueno, eso es lo que te decía, que estáis haciéndolo muy bien, ¿vale? Joder, la pasta que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. Empezamos por un asunto que nos parece bastante grave, y es que el lobby aéreo está maniobrando en Bruselas para intentar un recorte de derechos de los pasajeros. Desde Facua hemos trasladado al Ministerio de Consumo y otras cosas que no solo se debe continuar trabajando para frenar la medida, sino defender que el cambio regulatorio vaya en sentido contrario. Queremos que se refuerce la protección de los consumidores, obligando a las compañías aéreas a abonar de forma automática las compensaciones por overbooking, cancelaciones y retrasos de más de 3 horas sin necesidad de que haya que reclamarlas. Lo que están intentando las compañías aéreas es convencer a los Estados miembros para que el Consejo de la Unión Europea apruebe una modificación del reglamento que regula nuestros derechos para legalizar el recargo por viajar con el equipaje de mano, ese que nos ha costado tantos años que en España Consumo lo multe con cerca de 180 millones de euros. Pretenden eso y aumentar las horas de retraso que debe sufrir un avión para que las aerolíneas deban entregar compensaciones a los pasajeros. Actualmente, la obligatoriedad de pagar a los usuarios cuando se produce una demora no se encuentra recogida claramente en la normativa, y fue el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el que dispuso que las compañías deben pagar a los pasajeros compensaciones de entre 250 y 600 euros cuando se produzca un retraso de más de 3 horas y en llegar al destino. Lo que pretenden las aerolíneas es que esta obligatoriedad de pagar las compensaciones por retrasos se incluya en la norma, pero con trampa, porque proponen aumentar las 3 que reconoce la jurisprudencia comunitaria
hasta las 5, 9 o incluso 12 horas en función de la distancia del trayecto. En Facua nos oponemos frontalmente a esta modificación porque representaría una grave merma en los derechos de los pasajeros. Nuestra postura es bien clara. Si se produce un cambio regulatorio, debe ser para mejor, para que haya un mayor endurecimiento de la normativa, introduciendo, por ejemplo, que las compensaciones se paguen de forma automática sin que tenga que presentar una reclamación el pasajero, que además generalmente no lo hace porque no tiene conocimiento de ese derecho, porque las aerolíneas se lo ocultan, pese a que el reglamento obliga a que las compañías aclaren a qué tenemos derecho cuando se produce un gran retraso, una cancelación o una situación de overbooking. Actualmente son muy pocos los consumidores que acaban recibiendo los pagos de esas compensaciones, primero, porque muy pocos reclaman, segundo, porque buena parte de los que presentan la reclamación o no reciben respuesta o reciben la negativa por parte de la aerolínea contándole algún cuento. De momento, una posición de bloqueo de España y varios Estados miembros ha paralizado ese recorte de derechos que pretenden las aerolíneas que se introduzca en el reglamento comunitario, pero en breve van a volver al ataque, así que hay que redoblar esfuerzos por frenar este tipo de presiones. Otro asunto. Todos tenemos claro que el pasado 28 de abril hubo un apagón generalizado en toda la península que nos dejó bastantes horas sin luz, ¿verdad? Tú lo tienes claro, tú sufriste el apagón. Pues dice Iberdrola que no tienen constancia de que se produjera ningún corte de suministro. Esta es la respuesta que su distribuidora y de redes eléctricas inteligentes ha dado a uno de nuestros socios para intentar eludir cualquier responsabilidad que tenga ante una reclamación. Sí, tan surrealista como suena. La eléctrica se lo dice por carta. Entre el 28 y el 29 de abril de 2025 no se produjo incidencia alguna que pudiera afectar al punto de suministro. Y acto seguido señala que, por tanto, no procede por nuestra parte asumir compensación alguna por daño o pérdida. Y eso que Enrique, nuestro socio, ni siquiera tenía la intención de reclamar a Iberdrola los daños sufridos como consecuencia del apagón, que quiera la eléctrica o no, por supuesto, que se produjo. Lo que hizo el afectado fue dirigirse a la distribuidora porque su compañía de seguros, Zurich, le había pedido un documento para acreditar las horas durante las que su vivienda había estado sin suministro eléctrico el 28 de abril. Enrique había solicitado al seguro que le abonasen el importe de los alimentos que había tenido que tirar a la basura por el problema del suministro eléctrico y la aseguradora, que parece que también andaba un poco despistada, le pidió que le acreditase con un documento en qué había consistido ese corte. Esa acreditación únicamente podía facilitársela a la distribuidora, en su caso la del grupo Iberdrola, y curiosamente la respuesta que da la distribuidora de Iberdrola es que tras haber consultado los datos obtenidos en su sistema de incidencia, no existió ninguna interrupción del suministro el 28 de abril. Parece que viven en una realidad paralela del multiverso. Lo que ha hecho Iberdrola es intentar eludir su responsabilidad bloqueando el derecho del consumidor a plantear una reclamación. Nosotros consideramos que esto es una infracción a la normativa de protección de los consumidores y que por lo tanto puede ser sancionable. Si se está dando con más usuarios de distintos puntos de España, el Ministerio de Consumo puede intervenir y ser él el que imponga una sanción que seguramente será muy superior a la que plantearía cualquier comunidad autónoma. Por eso hemos pedido al Ministerio de Pablo Bustinduy que abra una investigación para averiguar qué están haciendo el conjunto de eléctricas cuando los consumidores se dirigen a ellas tanto para consultar como para reclamar en relación al apagón del 28 de abril. Y ojo a este otro tema. Hemos denunciado por publicidad engañosa a la web mundobrico.net por comercializar unas gafas que, agárrate, dicen que son autoajustables con graduación automática. Y ahí no queda la cosa. Además dicen que solucionan una amplia gama de problemas de visión como la miopía, el astigmatismo, la presbicia, la visión borrosa y el cansancio ocular. No he visto nada más milagroso desde los tiempos de Jesucristo. En la descripción que aparece en esta tienda online se le atribuye a estas gafas Power One unas cualidades cuasi milagrosas con el fin de captar la atención del cliente y hacerle creer que con el uso de este producto tendrá unos resultados que obviamente no se corresponden con la realidad. Así que nos hemos dirigido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad para advertirles de la existencia de este producto y del riesgo que puede suponer el uso de estas gafas para la salud ocular en personas que la pudiesen usar. Y la cosa va todavía más allá. En esa página web aseguran que estas gafas son irrompibles e indestructibles y se incluye un falso mensaje de aviso donde se informa a los usuarios de que debido a la gran demanda el producto está agotándose, instándoles así a realizar el pedido lo antes posible. Incluso aparece una supuesta cifra del stock que queda para provocar en el consumidor la necesidad de realizar una compra por impulso ante el riesgo de que se queden sin existencia de esas gafas milagrosas. La normativa deja claro desde los años 90 la prohibición de este tipo de publicidad de productos milagro. El problema es que el Ministerio de Sanidad no suele aplicar sanciones o al menos estas no trascienden. Así que esperemos que en breve el organismo del Ministerio ante el que hemos denunciado este fraude nos comunique que ha abierto expediente sancionador
que provoque la retirada del mercado de este producto que es un auténtico timo. Y por cierto, si lo has comprado, tanto este como otro producto similar donde te han prometido un auténtico milagro para tu vista o para cualquier otro problema de salud, puedes ponerte en contacto con nosotros para contárnoslos y para que te asesoremos sobre cómo reclamar y defender tus derechos. Evidentemente puedes exigir que te devuelvan el dinero, hayas utilizado mucho o poco las gafas o cualquier otro chisme milagroso que te hayan colado. Y a continuación vuelve David Ávila una semana más con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy te voy a hablar de la multinacional PepsiCo y de cómo ha aplicado reduflación a varios de los productos de sus marcas más conocidas. Seguro que te suenan las Lay's, las Ruffles o los Cheetos, ¿verdad? Pues atento a lo que te voy a contar porque no te va a hacer ninguna gracia. Si sueles ver o escuchar este podcast ya sabrás a lo que me refiero cuando hablamos de reduflación. Y para los que no sepan lo que es, lo vuelvo a explicar. Se trata de esa práctica que llevan a cabo algunas empresas que consiste en reducir el tamaño de un envase o la cantidad de producto que contiene al tiempo que mantienen o encarecen su precio. Es decir, que el producto que compras trae menos cantidad que antes, pero tú pagas más por él. Por sintetizarlo aún más a un lenguaje que seguro que todo el mundo entiende. La reduflación es una artimaña que emplean los fabricantes con la que toman por carajote a los consumidores para obtener un margen de beneficio mayor en los productos. La mayoría de las veces lo hacen de manera disimulada. Unos gramos menos por aquí, unos mililitros menos por allá, que si un rediseño del envase, que si un cambio del packaging. Nos la intentan colar de mil maneras posibles. Pero hay otras veces que ni eso, que lo hacen a cara descubierta, sin rubor alguno y sin ningún miedo a que sus propios clientes se le puedan echar encima. En Facua hemos localizado 4 productos a los que recientemente han aplicado reduflación. Se trata de 4 marcas de patatas y aperitivos muy conocidas, fabricadas todas ellas por PepsiCo. En primer lugar tenemos las patatas Ruffles sabor jamón. En 2022 el pack económico de este producto contenía 295 gramos y se vendía en Carrefour a 2,89 euros. En 2023, un año después, pasó a contener 275 gramos y su precio subió hasta los 3,35 euros. Actualmente el envase de esta marca contiene 243 gramos y se vende a 2,99 euros. Si comparamos precio por kilo, estamos hablando de un encarecimiento de un 11% en unas patatas a las que han recortado el envase 2 veces en poco más de 3 años. También hemos detectado reduflación en el envase de las Lay's al punto de sal. El pack económico de este producto traía 282 gramos en 2022, siendo su precio en Carrefour de 2,35 euros. El formato actual trae 34 gramos menos y cuesta 34 céntimos más. Si tenemos en cuenta el precio por kilo, estamos hablando de una subida de casi el 22% en este periodo. Hay quien también habrá notado que últimamente ha encogido la bolsa de otro clásico como son los Doritos Tex-Mex. Hasta hace poco el envase que se vendía era de 260 gramos y su precio de 2,89 euros. Ahora ha cambiado a uno de 225 gramos y ha subido hasta los 2,99 euros. Total, son 35 gramos menos de Doritos, pero pagamos 10 céntimos más por bolsa. Si nos fijamos en el precio por kilo, este producto se ha encarecido un 19,5% entre 2022 y 2025. Y por último tenemos los Cheetos Gustosines. Antes se vendían en bolsas de 96 gramos a 1,45 euros. Ahora son de 75 gramos y se venden por 1,64 euros. Por lo tanto, hemos perdido 21 gramos de producto, mientras que pagamos por él 19 céntimos más que antes. Es más, el precio por kilo de estos Cheetos Gustosines ha subido casi un 45% en estos años. Casi nada. No es la primera vez que detectamos reduflación en productos cotidianos de la cesta de la compra. En febrero de 2023 ya dimos a conocer una docena de productos donde los fabricantes habían aprovechado un cambio de formato para ofrecer menos cantidad de productos a un precio mayor. En noviembre de 2024 también publicamos 9 dulces navideños donde habían aplicado estas mismas prácticas. Desde Facua volvemos a insistir y a pedir al Ministerio de Consumo y otras cosas que promueva una modificación de la ley para obligar a las empresas que incurran en reduflación, como en este caso PepsiCo, a que lo tengan que anunciar durante un largo periodo de tiempo en el etiquetado del producto afectado. Así, los consumidores podríamos conocer de manera clara cómo se ha modificado el envase, el formato o el precio del mismo y ya entonces decidir si lo compramos o no, pero al menos a sabiendas de cómo se la gasta el fabricante. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenidos a Te Ayudamos, ese rincón donde intentamos poner en orden ese mundo tan enrevesado del consumo, porque a veces entender qué podemos reclamar y qué no parece un laberinto sin salida. Y como ya asoman las rebajas, esas etiquetas rojas que nos llaman como cantos de sirena desde los escaparates, hoy vamos a hablar de algo que, la verdad, se suele pasar por alto.
¿Qué pasa con las garantías cuando compras algo rebajado? Pues vamos al grano. Que un producto esté en rebajas no significa que pierdas tus derechos. Eso es así, alto y claro. Hay que diferenciar entre derecho de desistimiento y garantía legal. El desistimiento es cuando te arrepientes de haber comprado algo o simplemente cambias de idea. En cambio, la garantía entra en juego cuando un producto tiene un fallo, un defecto o algo que no funciona como debería. Y esto es importante si compras en una tienda física y luego te arrepientes. Ese derecho de devolverlo solo aplica si el comercio lo ofrece. Así que depende de las condiciones que te dé ese comercio y por eso es clave que leas y preguntes antes de pagar. Es verdad que durante este periodo los comercios pueden ajustar su política de desistimiento. Por ejemplo, recortan el plazo para devolver o excluyen algunos productos. Y sí, tienen derecho a hacerlo, pero ojo, tienen que avisarlo con claridad. Nada de esconderlo en letra pequeña o soltarlo cuando vas a estar en la caja pagando. Tampoco pueden poner como productos rebajados productos que sean defectuosos o estén deteriorados. Ahora bien, lo que no pueden tocar ni modificar es tu garantía legal, porque da igual que el producto esté al 10%, al 50% o en liquidación total. Si es nuevo, tienes 3 años de garantía y si es de segunda mano, como mínimo te deberías de tener 1 año. Esto no se lo puede saltar ninguna empresa, por muy chollo que sea la oferta. Y si te encuentras con que lo que has comprado falla, se rompe, no funciona bien o tiene un defecto que no te explicaron, que sepas que tienes derecho a reclamar. Y no solo a que te lo arreglen, también puedes pedir que te lo cambien por otro o te devuelvan parte del dinero o incluso, si no hay solución, que hagan el reembolso del importe íntegro y se acaba el asunto. Eso sí, un consejo básico pero clave. Guarda siempre el ticket o la factura. Parece una tontería hasta que llega el momento de reclamar. Y es entonces cuando uno se acuerda de que tiró en la bolsa el ticket. Y ojo con esto, los comercios no están obligados a devolver el dinero ni a cambiarte el producto solo porque te arrepientas o ya no te convence, salvo que ofrezcan esta garantía adicional. Ahora bien, si lo hacen, porque muchos lo hacen para fidelizar clientes, pueden poner condiciones que deben explicar antes, claras, visibles y sin rodeos. Y aquí va una de esas trampas que todavía se ven en demasiadas tiendas. Los carteles que dicen no se admiten cambios ni devoluciones, así sin más. Debes saber que si el producto está defectuoso, la tienda está obligada a responder. No es un favor ni una cortesía, es un derecho que tienes. En cambio, si lo que pasa es que simplemente te arrepentiste, no te gustó el color o pensabas que era otra cosa, entonces sí, pueden negarse a cambiarlo, pero solo si lo han dejado claro desde el principio. Así es que antes de pagar, échale un vistazo a todas las condiciones, te puedes ahorrar más de un disgusto. Y si no te cuadra y sientes que te han dado largas, pues aquí es donde entra Facua. Aquí estamos para ayudarte. Te asesoramos, te acompañamos y si te hace falta, reclamamos por ti. Porque aunque compres en rebajas, tus derechos no están de saldo. Y hasta aquí la sección de hoy. Si te ha servido o conoces a alguien que anda justo con estas dudas, compártelo. Nos encanta que esta información llegue lejos y si tienes alguna duda, ya sabes, escríbenoslo en comentarios. Estamos aquí leyéndolo todo. Y recuerda, no te pierdas la siguiente sección. Te puede pasar a ti con Rubén Sánchez. Nos oímos la semana próxima. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que el BBVA intentó hacerle una jugada con un seguro de vida, porque algo parecido también te podría pasar a ti o a alguien cercano. En abril de 2021, Alejandro comunicó al BBVA el fallecimiento de su tío a fin de que procediese a abonarle los 100.000 euros de su seguro de vida. Lo hizo mediante un correo electrónico donde aportó a la entidad tanto el certificado de defunción como una orden de operaciones firmada por el fallecido en 2016 y sellada por el banco, en la que nombraba a Alejandro beneficiario de la póliza que había suscrito 3 años atrás, inicialmente sin designar a nadie como destinatario del dinero. Fue el primero de una larga lista de correos cruzados entre este usuario de Sevilla y la entidad, que comenzó a cometer irregularidades desde su primera respuesta, porque casi un mes después, la compañía de seguros del BBVA requirió a Alejandro que le aportara un certificado oficial que acreditase que su tío había contratado un seguro de vida con ellos. Es decir, pese a que les había enviado ya el documento original con la firma del fallecido y el sello del banco, la entidad necesitaba otro de carácter oficial que aclarase que existía ese contrato.
Concretamente, el documento que puede solicitar cualquier ciudadano en la web del Ministerio de Justicia para averiguar si un fallecido tenía algún seguro con cobertura de fallecimiento. Un documento que Alejandro no necesitaba porque no solo conocía de su existencia, sino que tenía en su poder el impreso del banco que lo acreditaba. Tras aportarles el denominado certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, Alejandro recibió una nueva petición de la aseguradora. Esta vez una que sí tenía cierta lógica, el certificado de últimas voluntades, que también emite Justicia, para comprobar si su tío había hecho testamento. Enviado el certificado, en BBVA reconocieron al usuario que no les costaba que nadie más, además de él, fuese beneficiario del seguro, pero le pidieron que le facilitase el testamento por si en él se había nombrado a otra persona. El usuario insistió durante meses una y otra vez a BBVA en que no podía conseguir el testamento porque no era heredero, pero el banco no le ofreció ninguna alternativa. Al final, el afectado optó por solicitar en la notaría un documento que diese fe de que en el testamento no se hacía alusión al seguro de vida y que por lo tanto su tío no había designado en él a un nuevo beneficiario. Aunque parecía que la historia ya había llegado a su fin y que Alejandro por fin cobraría los 100.000 euros, BBVA cambió extrañamente de tercio tras recibir el certificado notarial que acreditaba que el testamento del fallecido no había modificado el nombre del beneficiario incluido en el contrato del seguro. Y ahora viene lo más alucinante de la historia. En septiembre de 2021, BBVA envió un correo a Alejandro donde le instó a llegar a un acuerdo con el heredero universal de su tío, menor de edad, cuyo nombre además le facilitaron obviando la legislación de protección de datos. Tras consulta con nuestros servicios jurídicos es necesario que nos aporten un documento privado de reparto, señalaba el BBVA en el escrito, pese a que no tenía ningún documento donde el heredero fuese designado como beneficiario del seguro. Para intentar descargarse de responsabilidad ante esta gravísima irregularidad en la que estaba incurriendo, la compañía de seguros del banco anunció que si no se llegaba a ese acuerdo, llevaría a cabo un proceso de consignación judicial de la prestación. Consignación que en realidad solo se podía efectuar cuando el afectado interpusiese una demanda y ésta recayese sobre un juzgado concreto en el que depositar el dinero. Tras poner el caso en manos de Facua Sevilla, el equipo jurídico de nuestra asociación expuso a Alejandro que había llegado la hora de interponer una demanda judicial contra la tomadura de pelo que estaba llevando a cabo la aseguradora del BBVA para reclamar no solo los 100.000 euros de la póliza, sino también la indemnización por la mora establecida en la Ley de Contrato de Seguro, una indemnización que supone el interés legal del dinero incrementado en un 50% desde la fecha en la que la aseguradora entró en mora en su obligación de pago, concretamente cuando se cumplieron 40 días desde que Alejandro notificó la muerte de su tío. En noviembre de 2022 logramos una sentencia condenatoria que obligaba al BBVA a pagar a Alejandro tanto los 100.000 euros del capital asegurado como la indemnización por mora y las costas del procedimiento judicial. También condenó en costas a la madre del heredero que se personó en el procedimiento para oponerse a que nuestro socio recibiese el dinero y reclamarlo para su hijo. BBVA Seguros recurrió la sentencia en lo que se refería a la imposición de los intereses establecidos en la Ley de Contrato del Seguro y el pago de las costas del procedimiento judicial. La madre del heredero también recurrió, insistiendo en lo que ya había argumentado en el juzgado de primera instancia, que el documento con el sello de BBVA, donde se designaba a Alejandro como beneficiario del seguro, no aparecía en los sistemas informáticos de la compañía y que, por tanto, el dinero debía ser para su hijo. Y ello a pesar de que la aseguradora no había negado la autenticidad de ese documento. Ahora, la sección octava de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado íntegramente el fallo judicial de primera instancia en una sentencia que rechaza la milonga que argumentó el BBVA en su recurso, donde aseguró que tuvo una actitud prudente consignando el dinero. Así que los jueces resuelven que la aseguradora del banco tiene que pagar los intereses que correspondan por todo el tiempo que el dinero ha estado en el juzgado en lugar de la cuenta bancaria de Alejandro, una cuenta que seguro que no es de BBVA. Los intereses que va a cobrar nuestro socio superan ya los 21.000 euros. Así que aunque la espera ha sido larga, va a merecerle la pena. Además, la aseguradora tendrá que pagar las costas del procedimiento judicial que superan los 20.000 euros, una cantidad similar a la que tendrá que pagar la prima de Alejandro por haber intentado una y otra vez en los tribunales que el dinero del seguro fuese a parar a su hijo en lugar de su legítimo beneficiario. En total, unos 60.000 euros va a costarles la broma al banco y a la prima, más lo que a ella le hayan cobrado su abogado y su procurador. En resumen, la prima ha hecho la prima. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 79. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no, tío? Qué calor, joder, con la puñetera corbata. ¿Quién sería la idea? Bueno, voy a llamar al gallego majarón. ¿Sergio? ¡Ostras! ¿Qué pasa, Rubén? Oye,
Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, dándole ahí a las aerolíneas. Love is in the air, pues esto es lobby is in the air. Love is in lobby. ¿Son un lobby? ¿Pero que quieren endurecer los derechos al revés? No, al revés. Voy a hablar con el ministro de Consumo, el Bustanduy, que además tiene nombre de bebida vasca. Ojo, y decirle, vamos a ver los derechos de los pasajeros al revés. Por ejemplo, que viajo a Galicia, pues en el avión, mariscada y licor café. Que vas al País Vasco, pues yo qué sé, pues changurro y una bebida Bustanduy. Yo qué sé, hombre. Oye, muy bien, Rubén, muy bien. Gracias a mis indicaciones como manager, vas bien. Venga, va. De verdad, este chaval. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.